Les doy la bienvenida al video que ilustra la forma en que se debe alimentar lo que hace referencia al control de trazabilidad para director técnico. Digamos que voy a explicar un poco la razón por la cual se vio la necesidad de crear esta opción, con el objeto de que privilegiadamente el director técnico, que es el que administra directamente el control de trazabilidad, pueda desarrollar algunas actividades posteriores a la creación de alguna pieza y que requiera de algún elemento adicional para poder digamos concluir con la entrega. Digamos que yéndonos desde el punto de vista de la descripción de los pasos a seguir, digamos que primero en recepción se encargan de acopiar la información del cliente. Posteriormente se genera la orden de pedido o la orden de producción. En este caso me voy a referir únicamente a orden de producción. La orden de producción se refiere fundamentalmente a que la persona llegó a la ortopédica con el objeto de que le cumplan con la entrega o la manufactura de una orden de una pieza, en este caso una órtesis y una prótesis, y a esa actividad le denominamos orden de producción. Posteriormente de la orden de producción, tan pronto la persona de recepción la crea, el sistema crea automáticamente dos actividades. Una actividad que se denomina físico y medidas, que simplemente lo que sugiere es que se requiere la toma de las medidas para la elaboración de la pieza, órtesis o prótesis, y la otra se refiere fundamentalmente a dar inicio al control de trazabilidad. Información del cliente viene después de la orden de producción, se genera la toma de medidas y se da inicio al control de trazabilidad. Ahora, en el control de trazabilidad, digamos que es una parte fundamental del desarrollo de la pieza en el ámbito en el cual la compañía, la empresa, en este caso la ortopédica, hace la planeación general para desarrollar la pieza y tratar de cumplir la fecha de entrega que se propuso en la orden de producción. Ahora, con el control de trazabilidad hay varios aspectos a tener en cuenta. El control de trazabilidad debe seguir a la línea con las actividades de fabricación. Mírenlas, exactamente, por ejemplo aquí traigo las de AFO para Ortopédica Gómez, pero finalmente el objetivo de este video es que pueda llenar las expectativas de todas las ortopédicas, en este caso Ortopédica San Carlos Manizales y Ortopédica San Carlos Cali. Como en el ámbito en el cual estoy desarrollando este video ilustrativo, pues compagina con las actividades que regularmente realiza cada uno de ellos. En este caso, por ejemplo, la Ortopédica Gómez tiene como actividades de fabricación estas actividades. Igual las tendrán, no similares, pero sí parecidas, la Ortopédica San Carlos Cali y la Ortopédica San Carlos Manizales. Entonces digamos que lo primordial es tener un listado como este, donde de acuerdo a cada componente que van a desarrollar, digamos que la persona, que en este caso debe ser el director técnico, asumirá las tareas de programar las actividades y hacerle seguimiento al control de fabricación. Estas son las actividades que se van a llevar a cabo para desarrollar cualquiera de todos estos elementos. Voy a referirme fundamentalmente, por ejemplo, a ver, prótesis transradial, transhumeral, desarticulado de hombro, OTP, tobillo. Bueno, vámonos para una órtesis transfemoral. Por ejemplo, hagamos referencia a esta transfemoral. Digamos que en esta transfemoral existen estos pasos que inicialmente la herramienta donde se genera la orden de producción genera la actividad inicial, y las restantes actividades: proceso de toma de medidas, proceso de vaciado, proceso de rectificación, proceso de termoconformado, proceso de ensamble y de alineación estática, prueba de encaje, alineación dinámica y marcha, y proceso de terminación y laminado y terminar. Todas esas, desde la 2 hasta la 9, se irán agregando de la manera gradual en la medida en que se disponga de los elementos necesarios para producir o para hacer el proceso de manufactura de la pieza que se desea realizar. En este caso, el director técnico deberá realizar cada una de estas actividades
algunas requerirán de material y otros no requieren de material. Las que no requieren de material se les coloca no aplica en todos los ámbitos, pero las que requieren de material, sean las veces que sea. Por ejemplo, si voy a hacer un ejemplo, si el proceso de toma de medidas requiere de 3 materiales, hagámoslo de manera simbólica y de manera ejemplificada, entonces se tendrían que registrar 3 acciones en las cuales se va a utilizar el proceso de toma de medidas. Por ejemplo, en el proceso de toma de medidas regularmente se puede consumir yeso en polvo, se pueden consumir vendas de yeso, o se puede consumir un plástico que fije digamos el área para poder determinar exactamente el proceso de toma de medidas. Entonces, por cada una de esos elementos, de esos insumos, de esas materias primas o de un componente, se tendrá que realizar un registro por cada uno de ellos, ¿sí? Ahora, hay que tener en cuenta algo importante, y es cuál, que con la anterior infografía, con el anterior video ilustrativo, definimos que se iban a realizar de 2 formas. Una opción, y voy a irme de directo a la herramienta, una opción voy a ir a prótesis transfemoral, una opción que hace referencia a control de trazabilidad, así como se aparece aquí, y otra opción que hace referencia a control de trazabilidad componentes. El control de trazabilidad sirve para que usted consuma todos los materiales diferentes a componentes, incluyendo aquellas actividades donde no se requiera ningún componente, donde se coloque no aplica, ¿sí? Hagamos un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo un ejemplo para este caso, para Ruiz López Jeffrey. Voy a coger la cédula, le doy clic acá en buscar, le digo archivo nuevo, le digo la cédula aquí para que me lo coja, correcto. Voy a decir aquí actividad de fabricación, voy a decir toma de medidas, por ejemplo. Voy a decir de pronto adaptación y ensamble, de manera arbitraria. Recuerden que esas ilustraciones son ejemplificantes. En material voy a decir, bueno, pues para proceso de adaptación y ensamble simplemente lo que me toca es coger lo que ya he venido reuniendo y simplemente adaptarlo y verificar cómo le queda al paciente. Entonces simplemente digo, bueno, material no necesito, ni categoría de material ni nada, entonces simplemente en categoría de material coloco no aplica, véalo acá, y el sistema llena automáticamente todos los demás espacios, ¿sí? Y en cantidad le coloco 0 y le digo guardar. De esa manera, en control de trazabilidad podría desarrollar señalar cualquier actividad que pretenda consumir cualquier material sin incluir componentes. Ahora, si requiero señalar el consumo de algún componente, este es un poco más delicado. ¿Por qué? Porque en el control de trazabilidad, por ejemplo, se consumen materia prima e insumos. Una materia prima podría ser yeso en polvo. Ahora, yeso en polvo no tiene un nombre en particular para el cual sea desarrollado, simplemente requiero yeso en polvo para desarrollar la actividad sobre X paciente, simplemente consume yeso en polvo en tantos kilogramos y ya. También podría consumir vendas de yeso, cuántas vendas de yeso requiero y consumo y ya. O sea, en otras palabras, estos materiales que no son componentes simplemente se consumen con base en la demanda que tenga el paciente de ese tipo de artículo. En cambio, en componentes, el director técnico debe disponer del componente apropiado para desarrollar la pieza que va a fabricar en órtesis o prótesis, y ese componente fue adquirido específicamente para este paciente y para cumplir con la expectativa del desarrollo de la pieza que desean fabricar para cumplir con el objetivo. Ahora, como estos componentes se compran por demanda. ¿Qué quiere decir por demanda? Que los compran en la medida en que cada persona lo necesite. Entonces, cuando lo necesita, entonces simplemente en este caso, por ejemplo, para el caso de la ortopédica Gómez, doña Ana Milena, que es la señora que maneja la recepción de almacén, ella hará la petición con base en la sugerencia que hagan los técnicos, los directores técnicos, de los componentes y de los insumos que estén disponibles para el consumo, y cuando es un componente deberá decir
todos los datos necesarios para poder adquirir ese componente y a nombre de quién va ese componente y para qué pieza. Esa información la debe captar el almacén, realizar la petición del artículo. Cuando el artículo llega, subirlo a la plataforma como compras y subirlo a nombre del paciente, en este caso del cliente, que se va a beneficiar con ese artículo, de tal forma que cada componente debe ir alineado al número de documento de identidad y al nombre del cliente que va a adoptar esa pieza. Pero entonces veníamos trabajando directamente con control de trazabilidad y control de trazabilidad componente, pero se suscitó un inconveniente que facilitó la creación de la siguiente opción: la opción control de trazabilidad componentes DT y control de trazabilidad DT. ¿En qué se diferencian estas cuatro? En que las dos primeras se pueden desarrollar en la medida en que, cumpliendo con las normas de existencia y todo, en la medida en que vayan desarrollando la pieza para hacer entrega del elemento, en este caso de esta prótesis o de esa prótesis. Pero si por algún motivo, que fue el motivo que nos llevó a crear las dos opciones, es que de pronto hacen la entrega del elemento, cuando el sistema detecta que se hizo la entrega del elemento por acta de entrega, y cierra automáticamente todas las opciones de que puedan realizar consumos en control de trazabilidad y control de trazabilidad componente. Pero si se hace necesario seguir consumiendo materia prima e insumos, o en su defecto consumir un nuevo componente, pues ya no lo podrían hacer, primordialmente porque ya fue cerrada, ya fue entregada. Ahora me comentan en Ortopédica Gómez que es posible que después de que cierren ya realizan el procedimiento de cobro, pues esa es otra línea del proceso de elaboración del elemento, del artículo, y queda alguien a cargo por cada pieza en la cual le realiza elementos de cosmesis o de ajuste. Entonces en ese elemento de cosmesis y de ajuste se consumen algunos artículos, ya sean de insumos, de materia prima, o en su defecto también puedan consumir algún componente. Como pudiera suceder eso, entonces la opción control de trazabilidad y control de trazabilidad componente es de uso exclusivo del director técnico. Pero estas dos también son de uso exclusivo del director técnico. La diferencia está en que aquí se observan únicamente las que figuran que ya fueron cerradas o que ya fueron entregadas, que ya se configuró la entrega del artículo y está en el proceso de consolidación, en el cual pueden necesitar consumir algún insumo o alguna materia prima, o en su defecto algún componente, para concluir con la entrega definitiva del artículo. Pero en otras palabras, se lleva la entrega y debe seguir realizando un proceso adicional para poder cumplir con la entrega total. Simplemente que se realiza la entrega para poder desarrollar el cobro, pero posterior a eso se pueden hacer seguimientos, ficha de seguimiento post al cliente, para poder concluir con que la funcionalidad de la cosmesis y la comodidad le puedan servir al paciente para poder desarrollar su actividad normal. Entonces, finalmente, el control de trazabilidad componentes DT y el control de trazabilidad DT son únicamente para los artículos que ya fueron entregados y que ya surtió el efecto del acta de entrega. Y yo voy a verificar lo siguiente. Miren, voy a ir por ejemplo a control de trazabilidad componentes y voy a buscar a este señor González Arena Omaira, la señora González Arena Omaira. ¿Dónde la busco? La busco en orden de producción. La busco en orden de producción, acá, y le digo que me la busque aquí. Vale ahí. Mire, está aprobada, o sea que no ha sido entregada aún. Por eso está en control de trazabilidad componentes o en control de trazabilidad. La persona está en estado aprobada, pero si en su defecto quisiera consultar un control de trazabilidad DT, voy a ir con este señor. Este señor se llama Milton Ferney Cortés Castañeda. Digo copiar y me voy a órdenes de producción.
le digo pegar. Miren, figuran una orden de producción entregada en fecha, por aquí debe decir, en fecha septiembre 8 de 2017 y otra entregada el agosto 13 de 2018. Entonces vamos a referirnos a la última. Esta última ya figura entregada y solo se puede observar por el control de trazabilidad DT y control de trazabilidad componente DT. Ahora hay que tener en cuenta lo siguiente: ¿cómo hace el administrador para seguir surtiendo consumo sobre esta, digamos, sobre esta pieza que ya fue desarrollada y entregada? E incluso este tiene dos. Pues primordialmente lo siguiente: como yo observaba o daba a conocer aquí, hay una actividad que llama iniciar, otra que llama cada actividad en forma individual, pero resulta que la actividad que cierra definitivamente la posibilidad de consumir cualquier componente, cualquier insumo y cualquier materia prima para desarrollar cierta pieza es terminar. Si yo llego a decir que termina cualquiera de ellas, el sistema impide consumir cualquier material para esa pieza ya que fue entregada definitivamente, y entregar definitivamente implica que fue realizada la acta de entrega pero aún no se ha consignado la actividad de terminar para poderle desarrollar alguna cosmesis o algún aspecto de adaptabilidad que tenga pendiente el paciente, el cliente. Entonces voy a mostrar como ejemplo cómo se haría. Aquí vamos a decir, este ya fue entregada, ¿no? Pero por ejemplo, si la observó, el control de trazabilidad de T significa que todavía no tiene la opción terminar, y vamos a comprobar cómo. Voy aquí a control de trazabilidad de T y voy a decir que me muestre todos los registros de este señor. Aquí están todos los registros. Uy, son bastantes, pues, incluyendo los de las dos órdenes de producción, tanto de la 89 y la última de esta por acá, la 39, ¿no? Entonces tiene la 89 y la 39, pero no tiene ninguna actividad de las que aparecen fijas aquí, actividad de fabricación terminar. Eso quiere decir entonces que yo pudiera terminar la 39. Vamos a terminar la 39 como ejemplo, que es esta, que no tiene ningún registro adicional. Entonces voy a decir lo siguiente: ¿cómo hago? Simplemente entro a nuevo, entro el número de cédula del cliente, orden de producción. Entonces aquí no me muestra automáticamente cuál orden de producción, ya que tiene dos. Yo voy a decir que voy a cancelar la última, la 39. Actividad de fabricación, entonces voy a buscar terminar. Entonces simplemente le digo aquí terminar. Dale aquí y le digo categoría del material. Bueno, si estoy terminando no aplica absolutamente nada, entonces aquí no aplica y se disemina todo, no aplica, y le digo guardar. Ojo a lo que va a suceder aquí. Aquí va a suceder de que este señor, con esa orden de producción, va a desaparecer todo lo que tenga que ver con la orden de producción 39, ¿sí? Absolutamente todo lo que tenga que ver con la 39. Quedaría pendiente la 89, creo que es la otra. Miremos a ver de nuevo. Volver, abandonar. 89, sí. A ver, volvamos a decir que queremos buscar a este señor, a Ferney Milton Cortés Castañeda. Milton Ferney Cortés Castañeda. Copiamos, le decimos aquí pegar, que nos muestre únicamente la información de este señor. Tiene la 89 como orden de producción. La segunda página la 89, la tercera página 89, la cuarta página 89 y la quinta página solo tiene a la 39 en iniciar. Eso quiere decir que no se le registraron, no se le añadieron los registros necesarios para poder cumplir con los requerimientos que sugería la 39. Pero entonces le voy a terminar la 39 y le voy a dejar habilitar la 89. Mire lo que sucede. Entonces le digo abrir nuevo, le digo clic en pegar. Como aquí estoy pegando, me da la posibilidad de obtener el nombre. Aquí me pide que cuál quiero, este,
aquí actividad de fabricación voy a terminar. Aquí digo que no aplica ningún material y le digo guardar. Listo. Ojo a esto, el señor Milton Ferney Cortés Castañeda ya no tiene habilitada la 39 y miremos y verá, ni la tiene habilitada para ninguno, ya quedó impedida de poder modificar esa orden de producción. Digamos que nos muestre las que tiene. Aquí le quito el espacio del frente porque no me buscaría, ahí sí me busca. Le doy la lupa y busquemos, vean. Nosotros habíamos visto la 39 al final de la 5, ¿no? Miremos a ver si existe. Mire, ya no existe, ¿sí? Ya la 39, todos dicen 89. Ya la 39 fue cerrada. Y la cerré a nivel de ejemplificación. Entonces, ¿qué es lo que quiero dar a entender? Que cuando la persona, por la razón que fuere, realiza el acta de entrega y obviamente el sistema impide que pueda utilizar las opciones control de trazabilidad y control de trazabilidad componente, pero necesariamente requiere de añadir algún consumo de alguna materia prima, de algún insumo o de algún componente para finalizar con la entrega, lo puede hacer directamente por control de trazabilidad componentes DT y control de trazabilidad DT. Ya cuando en definitiva ya cumplió con toda la labor y entregó definitivamente la pieza, lo que debe hacer es ingresar a control de trazabilidad DT y señalar la actividad terminar para impedir que puedan figurar consumos sobre un artículo que ya fue entregado definitivamente y que ya cumplió con todo el proceso de manufactura. Y quiero señalar lo siguiente, aquí por ejemplo en esta búsqueda de control de fabricación DT pude comprobar que en las 5 páginas ya solo aparece la orden de producción 89. Si llegare a añadirle al 89 terminar, ya no aparecería aquí en el listado de control de trazabilidad DT ni en el control de trazabilidad componente DT, desaparece de todos lados. Ahora sí se puede observar de control de trazabilidad normal. ¿Por qué? Porque en control de trazabilidad normal figurarían los registros que han sido admitidos. Miremos y verá, esa que acabé de añadir debe estar aquí. Control de trazabilidad, digo aquí pegar, mire, ¿por qué no aparece ahí en control de trazabilidad normal? Porque finalmente esa persona ya se le hizo entrega en documento, pero está pendiente de que le realicen algunos ajustes de cosmesis, que significa consumir materia prima, insumos o incluso hasta algún componente para finalizar, pero ya en el ámbito de la orden de control de trazabilidad normal no figura, no aparece, no existe. ¿Dónde aparece esta persona? Pues aparecerá en los anales de los reportes de historial de cada una de las piezas. Entonces hay que tener en cuenta ese aspecto. Tienen la posibilidad de hacer el acta de entrega normal, no tienen que apresurarse en generarla, la generan en la medida en que ya estén a punto de entregarla, hacen el acta de entrega, lo registran ante la orden de producción y ya pueden seguir administrando ese artículo que acaban de entregar por control de trazabilidad componente DT y control de trazabilidad DT, donde figuraría esa misma pieza que ya fue entregada, pero que da la posibilidad de que ustedes puedan añadir el consumo de insumos, materia prima y lo demás, y componentes en la opción en que corresponda. Si ya definitivamente concluyen que ya terminaron con la labor de manufactura, simplemente por control de trazabilidad DT pueden añadir la opción terminar para la orden de producción que corresponda y ya desaparecerá y ya no se podrá invocar para consumir ningún material, ni insumo, ni materia prima, ni componente. Entonces este es el último ajuste que han sugerido. Este ajuste aplica tanto para Ortogómez como para Ortopédica San Carlos Manizales, como también para Ortopédica San Carlos Cali. Creo que con este ajuste ya queda suficientemente amplio el nivel de manufactura de la empresa, y lo único que toca es llevar consigo el registro de todas las actividades para poder darle forma de control de trazabilidad y poder reportarlo de manera clara. Ese reporte se podría realizar
por la opción historial, que ya le expliqué en una infografía anterior, en un video anterior. Les agradezco mucho por su atención. Estoy atento a sus inquietudes, muy amables. Hasta pronto.